Bueno, a continuación dejamos con ustedes a Gretchen Spinden, jefa del Departamento de Control de la Operación, que nos va a hablar sobre parámetros operacionales de unidades generadoras. Hola a todos. Esta presentación trata de 4 anexos técnicos que tienen como fin determinar ciertos parámetros de la unidad generadora. La presentación está dividida en 4 puntos a tratar. Uno, el contexto normativo asociado a los anexos técnicos. Luego, los requisitos para la entrada en operación en relación a lo que estos anexos indican. Luego, algunos aspectos de cómo se abordan los distintos anexos. Y finalmente, algunas recomendaciones de cómo llegar a buen puerto con estas tareas. Entonces, primero, en el contexto normativo, la norma técnica de seguridad y calidad de servicio tiene 4 anexos técnicos que ya tienen su buen tiempo en vigencia, que son el de potencia máxima, mínimos técnicos, el de parámetros de partida y tensión y el consumo específico neto. Como pueden ver acá la fecha, estos anexos son de diciembre del 2015, los 3 primeros, y el último, que podría ser nuevito, es de agosto del 2017. Si bien son anexos técnicos que uno podría decir que ya después de 3 años los procesos podrían ser conocidos, en la práctica no es así y en el proceso de conexión de un proyecto aparecen ciertas inquietudes de cómo se aplican estos anexos y cómo se llegan a determinar los parámetros. Entonces, la presentación, la idea es poder clarificar todos esos temas. Es importante destacar que en el tema de los mínimos técnicos y consumo específico, cuando salieron estos anexos técnicos, ya habían unos procedimientos que estaban vigentes en los respectivos SEDEC. Las unidades que alcanzaban a hacer pruebas mediante esos procedimientos se consideran los valores válidos hasta que les toque nuevamente hacer los ensayos. Otro tema relevante y que se consulta bastante es que estos 4 anexos aplican a todas las centrales generadoras. Las únicas que están excluidas son los PMGD. Por lo tanto, todas las centrales más convencionales, las térmicas, las hidráulicas, las RNC, los autoproductores y los PMG tienen que entregar lo que indican los distintos anexos. La forma de cómo están estructurados estos anexos tienen 2 vías para la aprobación de los parámetros. La primera es la que tiene que ver con un informe técnico que envía la empresa generadora o el que está desarrollando el proyecto. Y la segunda vía es por medio de una ejecución de pruebas que son lideradas por el coordinador. Ahora, ¿cuál vía se usa? Depende del anexo técnico. También depende de los parámetros que se van a calcular y de la tecnología de la unidad. Acá hay un resumen, ahí están los 4 anexos técnicos. Entonces, a este lado están las pruebas de potencia máxima y consumo específico. En esos 2 anexos hay que hacer pruebas. Las pruebas son hechas por un experto técnico que selecciona el coordinador. Y la única excepción es en el caso de la potencia máxima, las centrales renovables no convencionales que no tienen capacidad de regulación, que en vez de hacer pruebas pueden mandar un informe. Y por el lado derecho de ustedes está el mínimo técnico y los parámetros de partida y tensión, que en esos casos la primera etapa es entregar un informe con los respaldos necesarios que validan los valores. En el caso que esos informes no sean aprobados por el coordinador, luego de la serie de iteraciones, de revisiones y observaciones, se pasa a una segunda etapa que tiene que ver con realizar pruebas. Ahora, en lo que respecta a los requisitos para entrar en operación, los anexos no son del todo claros si se requiere hacer pruebas, entregar el informe, que esté el parámetro aprobado. Entonces, en función de los distintos artículos que están establecidos en los anexos y revisiones que se han hecho con la gerencia legal del coordinador, se han tomado ciertos criterios para poder definir qué es lo que tiene que cumplir cada unidad generadora en lo que respecta a estos parámetros para tener el checklist de la entrada en operación.
Entonces, en el caso de la potencia máxima y el consumo específico, lo que especifica el anexo es que tienen que, previo a la entrada en operación, haber ejecutado las pruebas. No da detalles si el informe respectivo tiene que estar aprobado, solamente previo a entrar en operación, haber realizado las pruebas. En el caso de los mínimos técnicos, lo que indica es que previo a la entrada en operación tiene que haber mandado un informe técnico acorde a lo que indica el anexo técnico, y este informe tiene que estar publicado en el sitio web del coordinador. Y el caso de los parámetros de partida y detención es similar al mínimo técnico, tiene que haber enviado un informe y este informe tiene que haber pasado una etapa que nosotros le llamamos de admisibilidad y estar publicado en el sitio web del coordinador. Por lo tanto, si uno resume cuáles son los hitos o qué tengo que cumplir para poder entrar en operación, en el caso de la potencia máxima y consumo específico, es haber realizado las pruebas, y una vez que se realizan las pruebas, el experto técnico emite un acta de las pruebas, y esa acta es la que tiene que estar publicada, o es el hito para poder ya, digamos, tener cumplido lo que respecta a la entrada de operación. No quita que después hay que seguir todo el proceso de entrega de los informes, revisión y finalmente la aprobación del parámetro. Y en el caso del mínimo técnico y los parámetros de partida y detención, lo que se pide es que el informe técnico que envía la empresa generadora esté publicado en el sitio web del coordinador. Acá también recalcar que si bien se publica en el sitio web, la idea es que no se olviden después del informe y atiendan las consultas y se llegue finalmente a un informe validado por el coordinador, porque en el caso de que esté publicado el informe y no se valida, finalmente pueden llegar a tener que ejecutar pruebas. Ahora vamos a ver los distintos anexos técnicos, cuáles son las principales características que rigen el proceso. Nos vamos a entrar mucho en detalle en las pruebas particulares porque depende de cada tecnología, pero lo que nos gustaría que ustedes se lleven es como la claridad de cuáles son las etapas del proceso y cuáles son los aspectos relevantes en cada una de esas etapas. En el caso de la potencia máxima, lo primero es cuál es la definición que tiene el anexo respecto a lo que es la potencia máxima. Y eso está plasmado en el artículo 3 y 9 del anexo, donde indica que es el máximo valor de potencia activa bruta que puede sostener una unidad por un periodo de 5 horas continuas. Y lo otro relevante es que este valor de potencia máxima no tiene que considerar ninguna restricción ni medioambiental, ni de transmisión, convenios de riego en el caso de las centrales hidráulicas o cualquier otra que pudiera surgir. Ahora, no quita que después en la operación en tiempo real, si aparece algún tipo de restricción de las que están mencionadas acá, se programe la unidad en un valor menor. Pero acá lo que se busca es determinar la potencia máxima de la unidad. Luego, para poder programar estas pruebas se tienen que hacer mediante un experto técnico que se contrata por el coordinador. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En diciembre de cada año, el coordinador emite un calendario con las unidades que van a ser probadas el año siguiente. Para emitir ese calendario se considera una serie de aspectos que están normados en el anexo y que tienen que ver con si le toca hacer o no mantenimiento mayor, qué tipo de mantenimiento mayor es, las horas equivalentes de operación, cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hizo la prueba. También se puede hacer a solicitud de la empresa generadora con la respectiva justificación, o también en el caso que en la operación en tiempo real se vean desviaciones en relación a los parámetros que están disponibles en el coordinador, que sean más de un 5 o 10%, ahí según la potencia de la unidad es el rango de diferencia que se acepta. En el caso de las unidades que se incorporan al sistema, tienen que avisar de su necesidad de hacer la prueba por lo menos 60 días antes de la fecha estimada. Ahora estos son plazos mínimos, ahora mientras antes se avise y se programa la prueba es mejor, porque como hay que seleccionar un experto, hay un periodo de más o menos un mes que se ocupa en poder elegir cuál es el experto adecuado para cada una de las pruebas. Y en el caso de alguna unidad que ya está en servicio y quiere hacer una prueba y no quedó en el calendario porque no lo revisó o hizo algún cambio en la operación de la central y amerita hacer las pruebas,
puede requerir hacer la prueba, pero con una anticipación de por lo menos 90 días. En esos casos, el coordinador revisa los antecedentes y en un plazo de 10 días debiera responder si amerita o no hacer la prueba y programarla en la fecha más cercana a los 90 días. Lamentablemente nunca se puede justo el día 90 hacer la prueba, es difícil. Se hace el esfuerzo, pero es complicado. Para seleccionar el experto lo propone la empresa coordinadora, pero lo selecciona y lo contrata el coordinador. Como el coordinador lo tiene que contratar, hay un proceso de por medio que está asociado o a licitaciones o a cotizaciones. Hay que hacer condiciones de contratación y se firma un contrato entre el coordinador y el experto técnico. Por eso el proceso de selección de este experto dura entre 2 a 4 semanas. Lo importante acá es que el anexo indica ciertas condiciones que tienen que tener los expertos técnicos. Puede ser una persona o una empresa, pero uno de los temas importantes es que no tenga conflictos de interés con la empresa generadora. Acá lo que se busca es que el experto técnico sea un ente independiente que en el fondo valide las pruebas que ha hecho la unidad, sobre todo las pruebas de puesta en servicio. Suele suceder que dicen, pero ya hice todas las pruebas, mi comisionamiento, aquí está todo, pero esto busca que una persona externa vaya y valide los valores. Lo otro importante es que la experiencia del experto tiene que ser mayor a 10 años. Acá lo que se evalúa en los antecedentes técnicos es la experiencia de las personas que van a estar en terreno haciendo la prueba. Eso es lo que se evalúa, no la experiencia de la empresa. Puede tener una empresa muchos años de trayectoria, pero no podría mandar a un ingeniero, no sé, recién titulado a hacer los ensayos, aunque los dirija por teléfono como nos han sugerido. No se puede, tiene que estar el ingeniero con la experiencia necesaria en terreno, físicamente en terreno. Y lo otro importante, que si bien el coordinador contrata al experto técnico, todo esto lo paga finalmente la empresa generadora. Entonces, las facturas las paga el coordinador, pero después se les cobran al propietario de la central. En el proceso de ejecución de las pruebas está ya como bien estandarizado y una etapa donde el experto técnico emite un formulario de información técnica necesaria para poder elaborar los protocolos. Se envía ese formulario a la empresa generadora o al que presenta el proyecto. Se hace una reunión de inicio para poder revisar los antecedentes que se necesitan, poder ver cuáles antecedentes pueden ya estar disponibles en el coordinador y cuáles tienen que enviar. Se revisa también en función de las normas a aplicar, cuáles son los requisitos de los medidores, los puntos de medición, qué días se van a hacer las pruebas, los requisitos para poder entrar a la planta. En el caso de, hay hartos expertos que son extranjeros, las visas de trabajo o cualquier requisito que la empresa generadora aplique sobre las personas que van a ir a hacer la prueba. Otro punto importante es que el experto técnico va a terreno y verifica que las pruebas se hagan acorde al protocolo, pero la empresa generadora tiene que tener disponible al momento de hacer la prueba personal propio que haga todas las maniobras propias de operar una central. No es el experto técnico el que va a ir a operar la central. Y después de todo esto se emite un informe final, el cual es revisado por el coordinador, por la empresa generadora, y es un informe que se publica en el sitio web del coordinador. Y esos informes pueden ser observados por todos los coordinados o los que estén interesados. Después, en lo que respecta al consumo específico, es un proceso bastante parecido al de la potencia máxima en lo que respecta a las etapas que tienen. Acá el consumo específico nos relaciona el consumo de combustible en función de la energía producida. Lo que pide el anexo es que entre el rango de potencia mínima y potencia máxima hayan 7 puntos de medición. Ahora, en función del rango de potencia que tiene una unidad generadora, no da para medir los 7 puntos, pero centrales grandes se puede además medir los 7 puntos. Y lo otro es que garantizar que en cada punto de medición la unidad esté operando en forma estable, continua, y sea el dato representativo de la operación después en condiciones normales.
Acá el punto 2 es similar a lo que le acabo de explicar, que tiene que ver, también se emite un calendario de pruebas de consumo específico una vez al año en función de ciertos criterios. Y acá también un generador que se incorpora al sistema puede solicitar la prueba 60 días corridos previo a la fecha y en el caso que esté fuera de calendario 90 días corridos. Ahora, en el caso de las unidades que se incorporan al sistema, como está la figura de los coordinadores de proyecto, cuando un proyecto recién parte su proceso de conexión, uno ya sabe que vienen estas pruebas y se generan las reuniones. Por lo tanto, esta solicitud formal de hacer las pruebas 60 días antes, en la práctica podría no ocurrir. Lo que sí pasa a veces es que hay proyectos que van contra el tiempo y el proceso de seleccionar al experto lo hacen de manera muy tardía y al final los 60 días están, no sé, la próxima semana quieren hacer pruebas y no hay expertos seleccionados. Bueno, y la parte de la selección del experto, los antecedentes son similares a las pruebas de potencia máxima. La diferencia es que acá el expertise del experto tiene que ser acorde a las pruebas que va a ir a realizar. Las pruebas de potencia máxima son pruebas mucho más simples que las de consumo específico. Por lo tanto, puede haber un experto que califique para ir a hacer pruebas de potencia máxima, pero no necesariamente para hacer pruebas de consumo específico. Y el proceso de ejecución de las pruebas es similar a lo que ya les hablé de la potencia máxima. Entonces, acá hay un diagrama de cuáles son los plazos que están involucrados en cada una de las etapas que recién comentamos, que son válidos los mismos plazos para la potencia máxima o para las pruebas de consumo específico. Lo primero, ¿no es cierto?, es la solicitud de la empresa generadora, luego se verifican los antecedentes y se selecciona el experto técnico. Ese proceso de selección, como les dije, toma más o menos un mes. Luego el experto elabora los protocolos, el anexo dice que tienen que estar los protocolos listos 45 días antes de la prueba. Eso es el ideal del protocolo. En la práctica no sucede así. Luego se programan los ensayos, el experto ejecuta, va a terreno, hace los ensayos y emite el acta de prueba y el informe. El anexo indica que tanto el acta como el informe los tiene que enviar en un plazo de 15 días, pero para efectos de que este hito de haber hecho las pruebas tenga un registro y pueda ser válido para la entrada en operación, lo que nosotros le pedimos a los expertos es que el acta la envíe 1 o 2 días después de haber hecho el ensayo. Entonces, se desfasa la entrega del acta de la prueba para que pueda tener el hito de la entrada en operación respecto a lo que es la entrega del informe. Y luego se publica el informe y el acta en el sitio web y se inicia el proceso de revisión que termina con el coordinador validando el valor de la potencia máxima o el consumo específico y eso sale por una carta que se emite a todos los coordinados. Después hay una excepción que había mencionado al comienzo, que es en el caso de las pruebas de potencia máxima de las centrales renovables no convencionales que no tienen capacidad de regulación. A efectos del anexo técnico, que no tengan capacidad de regulación es que no pueden generar 5 horas continuas. Hemos tenido el caso de centrales hidro que son chiquititas, que funcionan con un embalse de regadío o algún embalse del MOP, y parten diciendo es que yo no administro el embalse, es que yo no puedo, pero en la práctica se pueden generar acciones de coordinación para poder utilizar el agua de ese embalse y poder hacer la prueba durante 5 horas continuas. Y con todo esto, importante acá considerar estos plazos que están acá, son los plazos para tener el informe aprobado y validado. Toma más o menos, en el caso de que hay que hacer pruebas, como 110 días hábiles. Eso sin contar las posibles iteraciones que puedan haber. Es un proceso bastante largo, pero es importante hacerlo, sobre todo que la potencia máxima tiene implicancias en los pagos de potencia por suficiencia y el consumo específico neto también en el despacho de las unidades. Ahora, en el caso del anexo técnico de mínimos técnicos, el mínimo técnico es la potencia mínima que puede operar una unidad
de forma permanente, estable, pero inyectando potencia al sistema. Por lo tanto, no pueden mandar un informe donde diga mi mínimo técnico es 0, fin del informe. Eso no es un mínimo técnico. Tienen que venir antecedentes de respaldo. La unidad, si está, en el caso sobre todo de las renovables, pueden estar no inyectando potencia activa y inyectar potencia reactiva, pero acá el mínimo técnico se refiere a la potencia activa mínima que pueden inyectar al sistema. Acá también es importante considerar que este mínimo técnico no tiene que tomar en cuenta ni restricciones ambientales, ni de transmisión o de riego. Acá el principal problema es con algunas centrales térmicas que sí tienen restricciones ambientales, zonas donde hay resoluciones donde impiden que las emisiones superen ciertas cantidades. Entonces, si uno aplicara el anexo técnico a la pata de la letra, lo que indica, uno calcularía mínimos técnicos que no podrían ser utilizados en la operación, porque el mínimo técnico puro o termodinámico no lo podrías programar si es que tiene alguna restricción ambiental. Por lo tanto, en estos informes lo que nosotros estamos pidiendo es que además del mínimo técnico termodinámico, se informe con las debidas justificaciones cuál es el mínimo técnico ambiental y cuál es el mínimo técnico en los cuales se activa el control de frecuencia de las unidades. Y en el caso de la cogeneración, se asocia todos estos parámetros a los excedentes que puede inyectar al sistema. El proceso de determinación del mínimo técnico en la primera etapa es el informe que se publica en la web, y la segunda etapa, si es que el informe no fuera validado, llegáramos a un punto donde no hay acuerdo o no se pueden justificar los valores que se están colocando, se hace una prueba, y en ese caso de hacer prueba se sigue el mismo proceso de selección de un experto que ya les indiqué en función de las pruebas de potencia máxima o consumo específico. Acá, además de las centrales que van ingresando al sistema y que tienen que mandar los informes, se ha hecho un trabajo de más o menos 3 años de poder validar los mínimos técnicos de todas las centrales que operan en el sistema, que era parte de un transitorio que tenía este anexo técnico. Independiente de ese proceso que ya está pronto a terminar, el coordinador en cualquier momento puede pedir verificar un mínimo técnico en función de lo que se ve en la operación en tiempo real. Al mismo tiempo, una empresa generadora puede pedir también revisar su mínimo técnico en los casos que esté técnicamente justificado en función de, como indica ahí, cambio de las características técnicas, mejoras operativas que puedan haber implementado o algún problema técnico que impida operar en los valores que tenían declarados previamente. Este es el mismo diagrama anterior, pero con los plazos asociados al proceso de revisión del informe de mínimo técnico. Acá lo distinto es que hay una etapa que es de revisión de admisibilidad. En esa etapa lo que se hace es el interesado envía el informe técnico con todos los antecedentes y se revisa que el informe técnico tenga al menos los antecedentes mínimos que describe el anexo que tiene que contener. Si tiene todos los antecedentes, independiente de que después puedan ser observados, se publica e inicia la etapa de revisión. Si el informe viene un tanto pobre, que no contempla todos los aspectos que están establecidos, el informe se devuelve al que lo presentó con una minuta que trata de ser lo más explicativa respecto a cuáles son los puntos que faltan. Ahí, en el caso de que el que reciba esta minuta no entienda cuáles son los antecedentes que faltan o de qué manera plasmar esto en el informe, también hacemos una serie de reuniones para explicar la minuta en más detalle según el caso. Y luego inicia el proceso de revisión. Los plazos que están acá son plazos estipulados en el anexo técnico, y acá importante, esto que está con rojito es el hito para los que presentan proyectos para la entrada en operación, es que el informe esté publicado en la web. Por lo tanto, si pasó la etapa de admisibilidad, ya cumplió con el hito para la entrada en operación. Y finalmente, en esta etapa, el coordinador puede aceptar o rechazar el informe, puede darse una nueva vuelta de observaciones, pero si finalmente estas no son resueltas, se puede requerir que se hagan ensayos a las unidades. El proceso de revisión de todos estos informes, de acuerdo a lo que indican los anexos,
dura más o menos entre 80 o 90 días hábiles. Y el último anexo, que es el de los parámetros de partida y tensión, estos anexos piden una serie de parámetros que tienen que estar calculados y explicados en el informe con los respectivos respaldos. Acá no se pide hacer pruebas concretas, pero al igual que en el mínimo técnico, si el informe no tuviera los suficientes respaldos, se podría requerir hacer una prueba. Entonces, lo primero que define el anexo es cuál es el proceso de partida y cuál es el proceso de detención de una unidad. A partir de eso se calculan los tiempos de partida y el gasto de combustible y de energía eléctrica que tuvo en todo ese proceso. Es hasta del estado apagado hasta el mínimo técnico, y también se hace del mínimo técnico hasta la potencia máxima. Y el proceso de detención es lo mismo, pero en el sentido inverso. Ahora, ¿qué es lo que es el estado de apagado? El estado de apagado, de acuerdo a lo que se está establecido en el anexo técnico, es cuando la unidad está completamente detenida, y en el caso de las centrales térmicas, cuando no hayan procesos térmicos funcionando. Es distinto el estado apagado a que la unidad esté fuera de servicio. Fuera de servicio es cuando no inyecta, pero no necesariamente una central térmica se considera apagada. Otros parámetros que se piden están incorporados en este informe porque son útiles para la operación, para la programación. Es el mínimo tiempo de operación de cada unidad, el mínimo tiempo de detención y el tiempo mínimo que la unidad tiene que estar en estado apagado para poder pasar a un estado caliente, frío o tibio. Eso aplica para las centrales térmicas. El anexo técnico indica que las centrales térmicas tienen que informar estos parámetros para por lo menos el estado frío y caliente. Hay algunas centrales que informan también un estado tibio y otras un intermedio entre tibio y caliente, y tienen cuatro estados. Ahora, el anexo no impide eso, entonces si se informa con más desglose, esa información se revisa y se procesa para poder tener mayor detalle de la información. El proceso de revisión es similar al del mínimo técnico. Se recibe el informe, se publica en la web, y el coordinador también, en función de lo que ve la operación en tiempo real, podría requerir alguna unidad que valide los parámetros que tiene informados, ya sea mediante pruebas o actualizar datos de respaldo. Estos informes se hacen en función de datos estadísticos, a excepción de las nuevas unidades que cuando están haciendo el proceso de puesta en servicio van midiendo todos estos parámetros en las distintas etapas del proceso de puesta en servicio de la máquina. Y también una empresa generadora, si tiene justificaciones suficientes, puede pedir actualizar estos valores. Y este es el mismo diagrama. Acá lo pusimos diferente porque los plazos de los parámetros de partida y tensión y los plazos de mínimo técnico son distintos. Una de las dificultades que tienen estos 4 anexos, que usa en algunos casos días hábiles, días corridos, días contados desde, y no todos son los mismos plazos según los anexos. Entonces cuesta un poco de repente saber cuál es el plazo de cada uno, pero aquí con estos diagramas puede quedar más claro. Y un tema relevante para que se motiven a mandarme los informes es que estos parámetros finalmente se van a utilizar para calcular los costos de partida y detención. Y según las revisiones que se están haciendo normativas con la CNE, estos costos podrían ser remunerados. Ahora, obviamente, para que puedan eventualmente ser remunerados, tienes que tener los informes validados. Si el informe no está validado, no se puede remunerar. Ahora vamos a ver algunas guías prácticas y unas recomendaciones. Guías prácticas en el sentido, los anexos técnicos no cubren todas las opciones de casos que se pueden dar o todas las tecnologías y las particularidades que cada una tiene, o no es suficientemente claro en cómo aplicar los distintos puntos. Entonces, en función de las consultas que hemos recibido en todo este proceso de revisar o programar ensayos, se han elaborado
más que guías, son minutas que orientan al que presenta los informes o al que tiene que ir a hacer los ensayos de las etapas o de lo que tiene que contener cada uno de los documentos que tiene que entregar. Entonces, en el caso de la potencia máxima, hay una minuta que da cuenta de cómo es el inicio del proceso de selección del experto. En el caso de las RNC, hay unas minutas en relación a dónde son los puntos de medición. Los anexos dice la potencia máxima medía los bornes de la unidad generadora. Está escrito pensando en una unidad sincrónica, no en los RNC. En el caso de consumo específico, también hay minutas asociadas a cómo es parte del proceso y se está elaborando ahora un documento que da cuenta de cómo va a ser el tratamiento o cómo ha sido el tratamiento hasta ahora de los autoproductores que tienen cogeneración. Y lo mismo con los mínimos técnicos, y en el caso de partida y tensión, además de las minutas, hay una tabla que se completa con todos los datos asociados al proceso, desde la partida hasta que sincroniza y de vuelta, en los distintos estados, en los casos que corresponda. Esa guía se entregan cuando una empresa quiere conectarse y empieza a preguntar cómo es esto, cómo lo tengo que hacer. Lo primero que se le hace es entregar estos documentos para que les sirvan de guía y a partir de ahí generar las reuniones necesarias para clarificar cada uno de los procesos. Y algunas recomendaciones finales en función también de los temas que más se van repitiendo cuando uno revisa toda esta información. Entonces acá tenemos varias oportunidades de mejora que esperamos que cada uno vaya implementando. En el caso de los mínimos técnicos, en un comienzo hubo hartas aprehensiones de la empresa de informar el mínimo técnico, sobre todo las centrales térmicas, el termodinámico, porque ellos tenían un mínimo técnico ambiental. Entonces había ahí una aprehensión de que si yo informo mi mínimo técnico sin restricciones ambientales, me van a programar ese valor y yo no puedo operar así. Pero eso en el transcurso del tiempo se ha ido clarificando y ya en la práctica, en la mayoría de los casos, ha dejado de ser un tema. En el caso de los autoproductores, también tienen la aprehensión de que si ellos informan sus mínimos técnicos o las características o se conoce más el proceso, después en la operación en tiempo real se le puedan establecer restricciones y eso finalmente afecte su proceso. Eso también no es así. Acá se busca determinar los parámetros en función de cómo es el proceso de la cogeneración y determinar el rango que los autoproductores pueden inyectar de potencia al sistema. Y en el caso de las RNC, lo que más se repite es que no pasan la etapa de admisibilidad porque les faltan antecedentes de respaldo. Pero ahí es una iteración y ya el informe que viene después de vuelta generalmente sale publicado y aprobado con una sola revisión. En el caso de los parámetros de partida y tensión, no completar esta tabla de parámetros que sirve para visualizar cuál es el estado de la unidad y los tiempos involucrados. Y en el caso de las RNC se repite el tema de la información de respaldo. En el caso de la potencia máxima hay dos temas que se repiten. Uno son los medidores, que no tienen los medidores, que no están certificados o que no son de la clase de precisión. Y también la falta de celeridad en la entrega de la información técnica. El experto técnico, en este caso, pide una serie de información que necesita revisar para poder hacer los protocolos. Entonces, avanza en los protocolos lo que más puede, pero luego hay ciertos campos que tienen que llenarse con la información técnica. Entonces, si no se recibe, se retrasa el tener el protocolo final y se retrasa la ejecución de la prueba. En el caso de los medidores, ha pasado con el caso de los motores. Hay una serie de centrales diésel que si bien tienen potencias elevadas, son 80 motores de 1 mega. Entonces, en estricto rigor, uno se aplica el anexo al pie de la letra, uno debiera ir a medir cada uno de los motores. Entonces, para poder hacer la prueba más, poder realizar la prueba, porque no tienen medidores obviamente por cada uno de los motorcitos, si lo tuvieran no tendríamos un problema.
lo que se hace es determinar en función de cómo están agrupados los motores, las distintas naves y las características de los motores, definir un conjunto representativo por cada una de las naves de motores a medir de manera individual, y además se mide la potencia total de la central. Entonces, debiera calzar todo. Si calza todo, la prueba es exitosa, y si no calza, hay que ya ir a examinar motor por motor para ver cuál es el que no está generando lo que se espera que genere. Y en el caso de consumo específico, también acá un tema de la información técnica que no llega a tiempo, y también los medidores. Acá se complica más porque para las pruebas de consumo específico no solamente se mide potencia, hay una serie de instrumentación que es necesaria. La mayoría la tiene la planta. En el caso de las centrales diésel tienen que instalar medidores de flujo combustible, y los medidores acá no tienen la clase de precisión necesaria, o también los certificados de calibración son muy antiguos. Y esto es ya lo último, que acá como la clave para poder salir victoriosos del proceso y en unos plazos acotados, es iniciar el proceso con tiempo. En la medida que un nuevo generador se quiere conectar al sistema, el día 1 que se le asigna a su coordinador de proyecto, puede solicitar reuniones para poder clarificar cómo es el proceso y cuál es el momento ideal para hacer cada una de las pruebas. Tampoco sirve el otro extremo que también hemos tenido, que el día 1 piden conexión y mandaron un informe de algo que en el camino va a cambiar, porque tampoco vamos a estar revisando un informe que no es el definitivo. Sí se pueden adelantar revisando cuáles son los aspectos a considerar, pero la idea es que las pruebas o los informes lleguen una vez que ya está la central con todas sus pruebas de puesta en servicio finalizadas, o cuando ya no vayan a haber cambios relevantes que afecten los parámetros que estamos buscando determinar. Y todo este proceso de inicio pronto es particularmente importante cuando uno tiene que ir a hacer ensayos, porque está el proceso de selección del experto, que ahí ya tienes un mes más o menos en solo seleccionar el experto. Ahora, todos los informes que hemos revisado, las pruebas que hemos hecho, están publicados en el sitio web del coordinador. Ustedes, si se van a la página de inicio del coordinador, entran al link de operación, se van al final, a la derecha, hay un link que se llama Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras. Y ahí, para cada uno de los parámetros, están todas las unidades, y ya sea los informes, o en el caso de que han hecho ensayos, los protocolos, los informes finales, las observaciones y los valores finales que quedan. Entonces, también cuando viene un nuevo proyecto y a lo mejor no sabe muy bien cómo llevar a cabo este proceso, es bueno ver también el camino que han recorrido otros y usarlo como guía. No es una regla, no es un frame para llegar y copiar, pero sí sirve ver a una central de una tecnología similar cómo lo hizo, cuáles son los aspectos que yo tengo que considerar. Y lo último, que voy a aprovechar la instancia, yo entiendo que acá, dentro de los nuevos proyectos, siempre les importa el entrar en operación de manera pronta, porque ahí es cuando empiezan ya a tener los ingresos para los cuales está el proyecto. Entonces, hay un hecho importante que tiene que ver con el nuevo régimen de los servicios complementarios. No tiene que ver con los parámetros, pero sí va a afectar la entrada en operación, por eso aprovecho de comentarlo acá. Actualmente se está revisando una normativa que es la norma técnica de servicios complementarios. Se han hecho varias sesiones, mesas de trabajo con la CNE, y esa normativa debiera salir a consulta pública fines de agosto, la última semana más o menos. Y en esa normativa se indica que previo a la entrada en operación, cada instalación va a tener que validar mediante informes cuáles son los recursos técnicos con los que cuenta para prestar los distintos servicios complementarios que requiere el sistema o que están definidos en el sistema. Esto es independiente de que, por ejemplo, una unidad generadora esté llamada a prestar un servicio complementario. Por ejemplo, en el caso de una central fotovoltaica, va a tener que demostrar si puede o no hacer control de frecuencia, cuáles son las características con las cuales hace eso, va a tener que hacer los ensayos que van a estar establecidos en un protocolo de ensayo asociado a la verificación,
va a tener también que validar que puede entregar potencia reactiva cuando no está inyectando potencia activa, y una serie de requisitos, y todo esto lo va a tener que hacer antes de la entrada en operación. Entonces es importante, porque más allá de los transitorios y que lo más probable cuando salga esta normativa, las centrales que están en proceso se les va a dar un tiempo para que regularicen, va a llegar el momento donde va a tener que cumplir con todo esto para poder entrar en operación. Entonces, para que lo vayan ahí cuantificando. Eso. Me pasé. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación, súper aclaratoria. Por temas de tiempo, vamos a disponer de un par de preguntas que tengan, ¿no es cierto?, muy urgentes para poder pasar a un coffee break que les tenemos preparados. ¿Alguna consulta? ¿Qué tal? Me quedó una duda respecto de si las centrales RNC deben hacer la prueba de potencia máxima o pueden presentar un informe en primera instancia. Y luego, si es que el informe es suficiente, pasaría, y si no, se deben hacer las pruebas. Pero no entendí finalmente, ¿debe o no debe hacer la prueba? La RNC que no tienen capacidad de regulación, Que no tiene capacidad de regulación. Solo basta el informe. Ahora, el informe tiene que tener antecedentes técnicos de respaldo en base al proceso mismo de puesta en servicio. Vale. Y en el caso de los que sí tienen capacidad de regulación, esos deben hacer la prueba sí o sí. ¿Cuál es? Los que tienen capacidad de regulación. Sí. Y ahí, en ese caso, al igual como el caso que tú mencionaste de las centrales diésel que tienen un motor ¿Sí? de 1 mega, en las RNC, en los eólicos sobre todo, sucede algo muy parecido. Tiene 60 aerogeneradores. ¿Tiene que hacerse la prueba sobre el conjunto, o sea, cuando el proyecto esté completamente terminado? ¿O podría hacerse una prueba sobre un aerogenerador y tomarlo como representativo de los demás? No sé si eso sería aceptable. En las centrales fotovoltaicas y las eólicas se les acepta el informe. Por ejemplo, Cerro Pabellón tuvo que hacer pruebas de potencia máxima. Si bien es RNC, puede generar 5 horas continuas. En el caso de las eólicas y las fotovoltaicas, como depende mucho de la época en la cual entra en servicio, estaría sujeto a que no pudiera entrar en servicio hasta que pueda generar 5 horas continuas. Entonces, en esos casos se acepta el informe, pero tienes que tener mediciones, datos reales de características técnicas, y con eso se acepta. Partida y tensión, no. Por lo menos hasta ahora. Ahora, partida y tensión vamos como la mitad de la revisión total. En mínimos técnicos, sí. Mínimos técnicos, actualmente se están haciendo ensayos a 2 centrales que los informes técnicos, más que no ser aprobados, es que al final no están los respaldos suficientes para justificar los valores que se informan. Entonces, hay 2 opciones: uno sigue iterando y buscando información técnica, o vas derechamente y haces la prueba, que es mucho más corto. Entonces, en este caso de 2 centrales, se optó por ir a hacer ensayo. Pero no es como lo que más se repite. Ahora hay muchas centrales que por iniciativa propia, para enviar estos informes, hicieron pruebas por su cuenta. Entonces, tampoco fue necesario ir a que el coordinador pidiera hacer ensayos. Hay centrales que hicieron ensayos contratando expertos ellos mismos, y nos invitaron y fuimos como observadores, y eso fue la validación. Después tienes antecedentes, registros para justificar los valores del informe. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso a Gretchen. Y